Hola, buenas noches a todos. Quiero agradecerle su presencia a este evento tan importante para Fresenius Kabi. Estoy segura que este tiempo que compartiremos será de mucho interés para ustedes y les brindaré información relevante para su práctica clínica diaria. Antes de empezar, quiero darles unas pequeñas recomendaciones para un mejor manejo o un mejor desarrollo del evento. Les pedimos mantener en silencio sus micrófonos durante las distintas intervenciones. En la parte superior de su pantalla encontrarán un botón de vista. Al presionar en ese botón, seleccionen la opción Vista de hablante para una mejor visualización de las presentaciones. Cuando se habiliten los espacios para preguntas, les pedimos enviar sus preguntas en este chat interno de Zoom. Podemos comenzar. Como les dije, bienvenidos al evento de Avances y Desafíos de Nutrición en Nutrición Enteral. Esta noche contamos con la presencia de la doctora Isabel Correia. La doctora Correia es profesora titular de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais. Es coordinadora del grupo de nutrición del Instituto Alfa de Gastroenterología de la Universidad Federal de Minas Gerais. Es médica del equipo Eterna de la Red Mater de Salud, editora jefe de la revista del Colegio Brasileño de Cirujanos, coeditora jefe de la revista de Nutrición, fellow del American College of Surgeons de Aspen y miembro honorario de ESPEN. Doctora Correia, es un gusto para mí estar aquí con usted la noche. El micrófono y la cámara son todos suyos. Activemos el micrófono de la doctora Correia, por favor. Hola, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes esta noche en un momento tan importante para la terapia nutricional en Ecuador. Sin embargo, les felicito por este lanzamiento y por agradezco por invitarme en ser parte de este momento tan especial. Bueno, voy a compartir en este momento mi pantalla para entonces arrancarnos con el tema principal de hoy, que es discutir los avances y desafíos en nutrición enteral para que al final entonces podamos también discutir si hay dudas o cualquier inquietud que por ventura ustedes tengan, yo estaré disponible para discutirlo. Estos son mis conflictos de interés y en particular esta noche con Fresenius, que es el apoyador de esta actividad. Pero creo que el conflicto de interés más grande que yo tengo sea que creo demasiadamente en terapia nutricional, en calidad y en ciencia bien hecha. Y es con base en estos principios que voy a discutir los siguientes temas. Nutrición enteral, las indicaciones, la realidad de la práctica de nutrición enteral en el mundo, los avances, cuáles son los desafíos y principalmente del punto de vista de calidad y de equipos de terapia nutricional, hablar un poco de coste-efectividad una vez que a los días de hoy es imposible no discutir ese tema y mi conclusión. Sin embargo, la nutrición es fundamental para la vida desde el momento que el niño nace, que crece, pero desafortunadamente eso no es una realidad en el mundo. Y estos son las personas que llegan al hospital. Y esencialmente en el mundo actual tenemos una alta prevalencia de ancianos y en nuestros hospitales tenemos ancianos en gran cantidad. Eh, Como yo decía, la alimentación, la nutrición es fundamental, pero desafortunadamente no todos pueden comer, o porque no quieren, porque no pueden, o porque no alcanzan las necesidades nutricionales. Luego, sabemos que las causas de las preguntas de la diapositiva anterior están relacionadas con el tema desnutrición, que es un estado mórbido secundario a una deficiencia, y uno habla de desnutrición muy fácilmente así, pero nos olvidamos de la desnutrición que está por detrás de la obesidad,
que, sin embargo, es un estado nutricional también incorporado a la desnutrición, ya que es una deficiencia o exceso. Pero el problema de la obesidad es que uno no diagnostica la desnutrición, subnutrición en estos individuos y las causas de la desnutrición son el disturbio en el equilibrio entre la ingesta de nutrientes y las necesidades nutricionales, que son individuales, sin embargo, y este disturbio puede ser causado por la disminución de la ingesta, por el incremento de las necesidades o por la utilización inadecuada de los nutrientes. Y es por un conjunto de factores de riesgo que la desnutrición es, sin embargo, la enfermedad más prevalente en los hospitales del mundo. Y en Latinoamérica lo supimos cuando hicimos el estudio ELA en distintos países. Desafortunadamente, Ecuador no participó de este estudio, pero fíjense que la prevalencia de desnutrición tuvo un rango de 61%, más alta en Argentina, hacia, por ejemplo, 40% en Puerto Rico. Y los factores de riesgo que estuvieron más asociados con la posibilidad de desnutrición fue justo lo que yo platicaba antes: la edad avanzada, pacientes de medicina interna, la presencia de una comorbilidad como infección o cáncer y la estancia hospitalaria. O sea, de una manera general, la desnutrición es, sin embargo, la enfermedad más prevalente, y este es un estudio de revisión sistemática que hicimos en Latinoamérica, publicado hace un par de años, a donde demostramos que la prevalencia varía de 40 a 60%. En el estudio brasileño, que lo publicamos en 2001, demostramos que la estancia hospitalaria incrementada está directamente asociada al incremento de desnutrición, que al ingreso al hospital es alrededor de 32%, pero cuando el paciente permanece en el hospital por más de 2 semanas, la prevalencia de desnutrición casi alcanza 70%. Y son justo estos individuos que necesitan de un cuidado nutricional. Pero en este mismo estudio, a pesar de prevalencia de desnutrición tan alta, 36% de los pacientes habían permanecido o estaban en ayuno por un periodo de 2.6 días, y el rango es muy largo. Solo 4% recibían suplementos orales, solo 6.1% nutrición enteral y 1.2% nutrición parenteral. Pero cuando evaluamos solamente los desnutridos, fíjense, si están desnutridos, a no ser que sean cuidados paliativos, finos de vida, deberían estar recibiendo alguna forma de terapia nutricional, y nutrición enteral solamente fue utilizada en 10%. Esto no es un problema latinoamericano, porque ha sido demostrado en otros países, como este estudio hecho en los Estados Unidos, para lo cual nosotros escribimos un editorial refiriendo a la desnutrición como un problema escondido en el hospital. Este estudio, que involucró casi 6 millones de hospitalizaciones, solo 5% de los pacientes tenían el diagnóstico de desnutrición a la hospitalización, y el diagnóstico de desnutrición grave, solo menos que 1% de los casos lo tenían registrado. Factores institucionales relacionados con más registros eran ser hospital grande, clasificación de calidad del hospital y nivel de satisfacción del cliente. O sea, probablemente los hospitales a donde había más calidad se hacían más diagnósticos, pero sin embargo todavía muy bajo. ¿Y cuál es el impacto de la desnutrición? Bueno, desde hace muchísimos años que un cirujano en 1936 demostró que los pacientes que habían perdido más de 20% del peso habitual tuvieron mortalidades de 33%, mientras los otros, la mortalidad fue 3.1%. O sea, eso es algo que ya ha sido demostrado hace muchos años, que nosotros comprobamos en el estudio brasileño cuando seguimos a 700 y
9 pacientes del momento al ingreso al hospital hasta que murieron o fueron de alta, que los desnutridos tuvieron complicaciones casi que el doble de los nutridos, que los desnutridos tuvieron el doble de infecciones y principalmente infecciones graves como sepsis o absceso abdominal, que los desnutridos murieran 3 veces más. Y por supuesto, los desnutridos se mantuvieron en el hospital 50% más tiempo que los nutridos, 9 versus 6 días de mediana. Y obviamente esto cuesta más. Considerando solamente la estancia hospitalaria, los desnutridos tuvieron un costo, un incremento del 67%. Y es por eso entonces que la terapia nutricional, sea dieta oral, suplementos y nutrición enteral, que es el tema de esta noche, así como la parenteral o la combinación de terapéuticas, es tan importante. A partir de ahora voy a hablar solamente de nutrición enteral. Las indicaciones de nutrición enteral, obviamente, son pacientes en riesgo de desnutrición o ya desnutridos que tengan trato gastrointestinal funcionante. Y eso entonces involucra un gran número de situaciones clínicas. Pero hay otra situación en la cual la nutrición enteral precoz o temprana debe ser utilizada, que es en el control metabólico y inmunológico del paciente quirúrgico, aunque éste pueda ser nutrido. O sea, la nutrición enteral puede ser usada aislada o en conjunto con vía oral o con vía parenteral, o incluso ya he tenido distintos pacientes que estaban en enteral, oral y parenteral. ¿Y por qué no? Cada paciente es único y la indicación va a tener que ser evaluada a cada momento. Así, ¿cuál es la realidad de la terapia nutricional enteral? Fíjense que yo he utilizado la palabra terapia y no soporte. ¿Por qué? Porque terapia está asociada a la rama de la medicina que enfoca en enseñar a tratar diversas enfermedades y a afrontar el tratamiento en sí mismo. Mientras soporte es apoyo, es algo debajo. Y creo que cuando uno utiliza cualquier terapia nutricional, está haciendo este soporte, porque si yo no doy nutrición, la sobrevida es impactada negativamente. Entonces, nosotros trabajamos con terapia nutricional y no soporte. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, las vías de acceso que tenemos son distintas, dependiendo de cada caso. La más común es el catéter nasoenteral, que puede ser ubicado en el estómago, el duodeno o incluso en la primera porción del yeyuno, pero podemos hacer nutrición enteral por una ostomía, sea gastrostomía o yejunostomía. Hay diversas fórmulas enterales, desde las más utilizadas poliméricas, tenemos oligoméricas, tenemos especializadas y tenemos modulares. O sea, hoy en día hay un gran grupo de formas que pueden ser determinadas y escogidas de acuerdo con el tipo de paciente. Y cuando hablamos de las poliméricas, que son las más utilizadas, incluso hay un rango y variación asociada con la cantidad de calorías por ml, por ejemplo, o aún formas comerciales o fórmulas licuadas, y voy a hablar un poquito sobre la diferencia. Desafortunadamente, en nuestros países todavía se utilizan mucho las fórmulas licuadas, principalmente cuando los pacientes van al hogar. Obviamente hay ventajas y desventajas en todo que se hace en la vida. Empecemos por las fórmulas poliméricas, que contienen nutrientes intactos, que tienen una distribución energética casi similar a la dieta normal, en que el rango de proteínas varía de 15 hacia 20, un poquito más en algunas de ellas,
carbohidratos alrededor de 40 hacia 60 y los lípidos 45 a 40. Son utilizadas por alimentación por catéter, nasal, nasoentérico, ostomía o gastro o yeyuno. Como decía, se puede usar licuadas, aunque yo contraindique en el hospital, el uso debería ser solamente comercial. La proteína, la densidad calórica y la osmolaridad van a variar con el tipo, con lo que pueda estar disponible en el hospital. Por ejemplo, en mi hospital tenemos desde formas 1.0 hacia formas con 1.5 calorías por ml o incluso formas con 2.0. Y eso va a depender si el paciente necesita restringir volumen o darle más volumen. Y la columna del medio va a depender de la situación. Pueden tener adición o no de fibra, la mayoría no contiene lactosa ni gluten y en cantidad suficiente son nutricionalmente completas desde el punto de vista de macro y micronutrientes. El principio básico para utilizar fórmulas poliméricas es que el tracto gastrointestinal tenga buena funcionalidad, una digestión adecuada y absorción adecuada. Pero fíjense, este paciente acá, por ejemplo, que tiene un abdomen abierto, uno pensaría imposible darle nutrición enteral. Sin embargo, estaba en parenteral, pero también tenía un catéter a quien se nutría, por lo menos para mantener el flujo intestinal y estimular la motilidad. La comparación de fórmulas licuadas versus comerciales es que, sin embargo, las fórmulas comerciales son nutrición completa y balanceada. La mayor parte de ellas tienen una osmolaridad y osmolidad muy baja a moderada. A las licuadas no se conoce porque va a depender del nutriente del alimento que se mezcle. El contenido nutricional es siempre incierto. La mayor parte tiene lactosa, mientras estas no tienen, como yo dije, glucosa, gluten y lactosa. La baja calidad microbiológica es un gran problema, mientras estas están comercialmente esterilizadas, la alta viscosidad y estas promueven un flujo excelente por el catéter. Este es un trabajo que fue hecho en Brasil comparando distintas fórmulas licuadas B, C, D, E, con distintos contenidos de alimentos. Y fíjense que la variación de proteínas fue de 63 hacia 192. La cantidad de calorías de calcio varió de 920 hacia 2000. Y así con los distintos micronutrientes, mientras con las industrializadas 1 o tipo 2, uno sabía exactamente la cantidad de proteína, la cantidad de calcio que estaban adecuadas para la cantidad de calorías. Este otro estudio que comparó fórmulas no industrializadas, licuadas, fórmulas industrializadas pero con polvo mezcladas después con agua y las fórmulas líquidas industrializadas, y se compararon entonces las cantidades de agua que se ofrecía por cada fórmula, la cantidad de proteína, que sin embargo estas tienen mucho más de que las licuadas, la cantidad de grasas, además la cantidad de fibras es más grande y también de carbohidratos, y obviamente esto resuelta en una cantidad de calorías por grama absolutamente distinta. Y es por eso que las necesidades individuales de los pacientes son alcanzadas con las formas, y acá se añadieron las dos formas comerciales en polvo y en líquido. Cuando comparadas con las fórmulas licuadas, los pacientes logran alcanzar los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y la energía total. Y eso conllevó en este grupo de pacientes en cuidados domiciliares, cuando se midieron
cuando se observaron las medidas antropométricas como la área muscular y el pliegue del tríceps, estos pacientes tuvieran una pérdida que aunque no fuera estadística, fue más grande que los otros pacientes. Bueno, tenemos también fórmulas oligoméricas, son también llamadas elementales, pero sin embargo, las mejores son las peptídicas, que contienen tripeptídeos, y las elementales aminoácidos libres ya no se usan tanto. Son fórmulas que tienen una osmolaridad un poquito más altas, pero también son completas y normalmente son utilizadas para pacientes críticamente enfermos con disfunción gastrointestinal. Entonces, los macronutrientes están hidrolizados porque van a facilitar la digestión, la absorción, y pueden contener glutamina y arginina, y principalmente, idealmente, péptidos son mejores que aminoácidos libres. Pueden contener polímeros de glucosa o monodisacáridos, tienen grasas poliinsaturados, pero también muchos de ellas tienen triglicéridos de cadena media, y siempre con vitaminas y minerales para completar las necesidades nutricionales. ¿Cuándo indicar? En pacientes que tengan un trato gastrointestinal no funcionante totalmente y algunas situaciones clínicas como enfermedades inflamatorias, insuficiencia pancreática, síndromes de desabsorción, intestino corto, gran indicación para uso, paciente con enteritis actínica. Y en algunas situaciones, algunos autores indican para nutrición enteral temprana postoperatoria esta forma. Yo no utilizo normalmente en esta situación, siempre empiezo con una forma polimérica. Y después tenemos formas específicas para situaciones específicas como hiperproteicas, para pacientes en gran estrés metabólico, críticamente enfermos, pacientes con diabetes, pacientes que necesitan de inmunomodulación, como los pacientes quirúrgicos, formas para lesiones por presión, fallo renal, enfermedad pulmonar, fallo hepático. O sea, hay una gran variedad de formas para cada tipo de enfermedad y que van a ser distintas por el tipo de macronutriente, como por ejemplo en la intolerancia a la glucosa, que es causada por distintas razones, incluso no solo en pacientes diabéticos, sino en pacientes con críticos. Estas formas tienen contenido bajo de carbohidratos, un alto contenido de grasas, generalmente tienen fibras, proteínas intactas, polímeros de la glucosa y fructosa. Las formas para pacientes renales agudos o crónicos que tienen problemas con volumen y con minerales, normalmente tienen un contenido proteico bajo, para prediálisis, pero hay formas para pacientes en diálisis a donde les podemos ofrecer una cantidad más de calorías en un volumen más concentrado, porque ese es el problema de estos pacientes. O sea, la elevada densidad calórica es una ventaja. También para insuficiencia hepática, donde estos pacientes, la gran parte son desnutridos y tienen el mismo problema de retención de sodio y agua, con gran cantidad de deficiencia de vitaminas y con intolerancia a la glucosa, se les puede ofrecer fórmulas nuevamente de alta densidad calórica, mínimo contenido de sodio, una relación de aminoácidos ramificados y aromáticos más grande y, sin embargo, con incremento de vitaminas liposolubles, ácido fólico, complexo B, zinc y bajo contenido de cobre para evitar la encefalopatía. Y las formas inmunomoduladoras que normalmente se usan en pacientes con cirugía, que van a ser sometidos a cirugía mayor, trauma múltiple, cáncer en algunas situaciones o lesión térmicas, pero ese es un punto controversial, aunque yo particularmente las use porque soy una gran defensora principalmente de arginina. Estas formas en general tienen proteínas intactas o parcialmente hidrolizadas
y contiene aminoácidos como la arginina o la glutamina, tiene ácidos grasos omega 3. Bueno, esa es la variedad que tenemos. Independiente de la forma, la nutrición enteral tiene que ser administrada. Y la pregunta, obviamente, es por un catéter o ostomía, pero la fórmula, la manera como va a ser administrada es fundamental para evitar problemas relacionados con el tratamiento y no escucharmos, empezó la nutrición enteral, está con diarrea, la culpa de la nutrición enteral. Entonces hay que iniciar la alimentación primero, evitar diluir. Eso no es ningún ventaja porque la forma diluida no aumenta la tolerancia al trato gastrointestinal y a su vez aumenta el riesgo de contaminación microbiológica. Y esto es para las fórmulas abiertas. Las cerradas sería todavía peor hacérselo eso. Y obviamente retrasa la obtención de las metas de alimentación. Entonces, de acuerdo con la condición del paciente, con el tipo de localización del catéter, voy a escoger si voy a infundir continuamente por un periodo que puede variar incluso de 12 a 24. Por ejemplo, voy a citar la cíclica nocturna y estos son los candidatos a recibir la forma, son los pacientes críticamente enfermos, los pacientes con alto riesgo de neumonía por aspiración, los pacientes que reciben la fórmula en el intestino, y que tienen una intolerancia a la administración intermitente o por bolos. La infusión cíclica se opta y nosotros escogimos siempre que el paciente está en transición, por ejemplo, de la vía enteral a la vía oral completa y que el paciente dice, porque no como, porque me ofrecen la dieta enteral al día. Entonces la cambiamos a la noche para que el paciente pueda sentir hambre. Y obviamente eso tiene que ser con bomba para garantizar que no haya ningún accidente en la noche. Sin embargo, facilita la deambulación del paciente al día, la fisioterapia. Es más fisiológica porque hay un periodo de ayuno, aunque es ofrecida en la noche, no tan. Pero sin embargo, el tema de ofrecer nutrición continua puede no ser tan fisiológica, aunque para algunos pacientes eso sea el mejor. Y la forma infundida intermitente de entre 5 hacia 8 tomas al día, que pueden variar de volumen de 250 a 500, hasta incluso menos, va a depender del paciente, son normalmente administradas durante 30 a 60 minutos o incluso más, va a depender del paciente. Por ejemplo, ayer yo prescribí para un paciente para ser administrada en 2 horas, descansar 1 hora y así volver. Pueden ser ofrecidas por gravedad, a mí no me gusta, suelo usar siempre con bomba y son pacientes más estables, con bajo riesgo de broncoaspiración, pacientes ambulatorios, porque esta forma, sin embargo, se asemejan un poquito más a la alimentación y digestión fisiológica, pero no todos los pacientes aguantan bomba o gravedad. Bueno, sin embargo, bomba es para pacientes con nutrición en el delgado, para mí es una condición obligatoria. Paciente que tiene restricción de líquidos, y porque la ventaja es que se regula el flujo, reduciendo el riesgo de retención gástrica y broncoaspiración y alcanza el cumplimiento de la prescripción, previene las interrupciones por el flujo. Como yo decía, para mí en el hospital la única manera, tal vez porque sea privilegiada en los hospitales a donde trabajo, tenemos bomba para todos. Por gravedad, para paciente estable en el hogar, bueno, puede utilizarse principalmente sea por nutrición intermitente. Nutrición continua es muy difícil. Y por jeringa, grandes volúmenes administrados en 20 minutos, eso solo cuando el paciente ya está muy acostumbrado en el hogar, aunque, sin embargo, esté asociada con intolerancia más grande y un gran riesgo de broncoaspiración. Y ahora llegamos a sistemas abiertos o cerrados. Yo no me acuerdo de la última vez que utilicé un sistema abierto, porque en nuestro país tal vez seamos afortunados de hace muchos años ya contar
con los sistemas completamente cerrados. Y eso es entonces uno de los grandes avances. Y este tema tiene que ver con la evolución de la calidad. Es importante entender que la evolución de la calidad arrancó con la industria, llegó a la prestación de servicios y por último a la salud. Y en terapia nutricional, sin embargo, cuando discutimos calidad en terapia nutricional, este es un libro publicado por el ILSE Brasil, a donde se indican cuáles son los indicadores de terapia nutricional. Y cuando se discute nutrición enteral, sea para mantenimiento o recuperación del paciente, tenemos que pensar en todo lo que está asociado con la calidad. Ya hemos discutido el preparo cuando presenté las ventajas de las formas comerciales sobre las licuadas. Los catéteres no entré en detalles, pero sin embargo voy solo a usar catéteres de silicona o poliuretano. Las fórmulas de administración también ya las discutí, las ventajas y desventajas de la continua intermitente, y ahora entonces llego a la calidad de los sistemas abiertos versus cerrados. Y fíjense que esto no es algo nuevo. En 1994, en los Estados Unidos, se presenta, se publica este estudio comparando las fórmulas cerradas, las fórmulas con botellas abiertas o las fórmulas abiertas con polvo. Y se compara el tiempo que se permite mantener esas fórmulas colgadas, y fíjense que las fórmulas cerradas se pueden mantener colgadas por 24 horas sin que no haya crecimiento bacteriano, y además hay un ahorro increíble de preparo, que para estas formas es de 2 versus 7.5 para las líquidas en botellas y 13 para polvo. Sin embargo, formas pueden alcanzar en un bolso hacia 1500. Yo conozco hoy hay incluso de 500, 1000, 1500. El volumen fundido se ofrece, se garantiza mucho más, y se garantiza que el paciente reciba más cantidades de nutrición que las otras fórmulas. Sin embargo, se pierde más, el paciente va al quirófano y el médico no se preocupa con eso. Si el paciente por alguna razón tiene interrumpida, sin embargo, se pierde más. Pero es por eso que voy a tocar el tema de equipos de terapia nutricional. Pero cuando uno habla de pérdidas de stock en la farmacia, no hay, porque el tiempo de validad es mucho más grande. Pero cuando se habla de pérdidas por bolso, sin embargo, acá es más grande. No todo en la vida son ventajas, pero sin embargo, podemos disminuir esta pérdida cuando trabajamos en equipos. Pero fíjense, el más importante, contaminación al inicio y al final de cuando estas fórmulas son colgadas. Al inicio no hay contaminación ninguna, mientras las fórmulas abiertas, líquidas o en polvo, ya al inicio tenían una contaminación de 30% con cuatro unidades formadoras de colonia al inicio. Al final de colgadas, cualquier crecimiento, aquí 5%, 2% de colonias, y mientras estas 60% y estas 83%. Y ese es el tema, el riesgo de contaminación en pacientes que ya están tan debilitados y de alto riesgo con otras comorbilidades. Y las bacterias más contaminantes son las gram negativas, principalmente unas muy malas, las gram positivas y sin embargo la cándida no albicans en este trabajo. Más recientemente se comparó en este trabajo 5 ml de fórmulas del punta del catéter a las 2, a las 0, 2, 4 y 6 horas, comparando distintas temperaturas, porque
tenemos que pensar que en nuestros países tenemos temperaturas altas y el microbiologista era enmascarado y se utilizaron criterios de FDA para evaluar niveles de contaminación. Y fíjense que las fórmulas licuadas, y era la comparación con fórmulas licuadas versus con polvo, la cantidad que se cultivaron, ustedes fíjense que hubo un crecimiento a las 0 horas que fue incrementado con el tiempo, comparándose las fórmulas licuadas con las fórmulas reconstituidas que todavía no eran cerradas. Entonces, cuando discutimos este tema, eso es muy importante, que es la contaminación. ¿Cuáles son entonces los desafíos que enfrentamos? Primero, creer que la terapia nutricional es importante y cuáles son las evidencias científicas como las que acabo de presentarlas. Después, analizar coste-efectividad, que es un tema que voy a discutir, y la relevancia del trabajo en equipo, que sin embargo ayuda a disminuir. De acuerdo con el modelo Donavedian de calidad en salud, tenemos una estructura para favorecer la calidad, el proceso, y acuérdense que en nuestros hospitales, en la gran parte de ellos, nuestra estructura a donde se preparan las fórmulas abiertas no necesariamente es número uno. Tampoco el proceso de transporte a donde se preparan las fórmulas hasta que lleguen al paciente. Y obviamente se evalúan los resultados y los resultados son justo las consecuencias sobre el paciente, sea por contaminación o por pérdida de la calidad de esta terapia. Entonces, es importante entender que tenemos un problema y tenemos que cambiarlo. Pero para muchos la manera más fácil para cambiar es cuando tocamos, como yo digo, el órgano más sensible, que es el bolsillo. O sea, tenemos que demostrar cuáles son las ventajas del punto de vista de valor financiero. Y en este tema vale la pena discutir incluso el rol del equipo de terapia nutricional, porque muchas de las complicaciones de la mala terapia nutricional pueden ser porque el equipo no está actuando adecuadamente. Y un equipo es por lo menos un médico, nutricionista, un farmacéutico, un enfermero, un fonoaudiólogo y otros profesionales. En Brasil esto es ley desde 1998. Y sin embargo, el objetivo principal es este, el paciente, pero todos trabajan en conjunto. Algunos estudios, como los que le voy a demostrar uno solo, que en una unidad de terapia nutricional intensiva pediátrica, terapia intensiva pediátrica, se implantó un equipo de terapia nutricional y se empezaron con reuniones, después se amplió la coordinación y un médico. Después, una vez a la semana ya se pasaba visitas en conjunto con el médico totalmente dedicado y un nutricionista, además de un farmacéutico, hasta que al final ese equipo ya hacía las valoraciones nutricionales de estos niños y acompañaban los pacientes a la semana, no diariamente todavía. Solo de hacer en etapas distintas de eso se logró cambiar el tipo de nutrición. La nutrición enteral a lo largo de los periodos subió en pacientes clínicos, en pacientes quirúrgicos también. Se aumentó la nutrición enteral en estos niños, mientras la nutrición parenteral disminuyó en clínicos, pacientes, y disminuyó también en pacientes quirúrgicos. ¿Qué significa esto? Costo-efectividad, porque la nutrición enteral, sin embargo, es mucho más en cuenta que la nutrición parenteral. Entonces, hay que discutir costo-efectividad en terapia nutricional. ¿Y qué es costo-efectividad? Costo-efectividad es decir, es una evaluación económica que va a decir si la inversión en un tratamiento impacta en resultados. Yo normalmente resumo de esta manera. Eficacia es hacer la cosa de una manera correcta. Eficiencia, correctamente hacer la cosa
correctamente. Y la efectividad es el conjunto de eficacia con eficiencia. Y así hay trabajos que demuestran que cuando una nutrición, ese es un trabajo que nosotros hicimos con el Grupo de Colombia, publicado al fines del año pasado, que cuando usábamos nutrición temprana, los costos, obviamente, del programa son más altos, pero cómo se ahorra en tiempo de hospitalización, que es más bajo, en complicaciones que se disminuyeron y las readmisiones hospitalarias, este programa logra un ahorro de 2.419 por paciente. Y en Brasil también recién publicamos al final del año pasado un estudio comparando la intervención nutricional temprana con terapia nutricional. Y obviamente la terapia temprana, bueno, va a costar más, sin embargo, pero como resuelta en evitar muertes, en readmisiones nuevas y facilita nuevas readmisiones, al final este tipo de tratamiento es costo efectivo, mientras el otro no. Tratar tardíamente no es. Y así, la terapia nutricional, cuando bien hecha, es, sin embargo, costo-efectividad. Y esto pasa por el tema que se llama calidad y por eso a mí fue tan importante discutir el proceso de calidad y costo-efectividad. Sin embargo, cuando uno habla, va a costar más en este momento, pero fíjese que al final probablemente el ahorro va a ser mayor. ¿Y cómo pensar en cambiar la práctica nutricional? Primero, evaluar las barreras, identificar personal con ideas afines que le van a ayudar a probar la efectividad, el costo efectivo. Tenga información, convenza a los administradores hospitalarios, eduque a la gente y aplique las guías existentes sobre el tema. Y no se olvide, investigar. Y cuando yo digo investigar, no es hacer ciencia todo el tiempo, pero significa audite los datos para probar lo que está haciendo. Volvamos al estudio brasileño que fue hecho con dietas licuadas versus industrializadas. Y fíjense que nuevamente estas dietas son las que dan una calidad mucho mejor. Y cuando uno dice, pero van a costar más, fíjense, no va a costar más, porque cuando se evalúa por calorías comparado con las industrializadas, no es así tan distinto, principalmente cuando la forma es mejor, puede ser incluso igualita a la otra. En conclusión, la nutrición enteral es fundamental para muchos pacientes y necesita ser hecha con calidad y considerar siempre costo efectivo. Así, para terminar, los dejo con los sistemas enterales que son parte de la cantidad, de la calidad de la terapia nutricional, porque, como dije, evitan la contaminación, pero hay algo que no es discutido en los trabajos, que es el tiempo de enfermería involucrado directo e indirectamente. Directo porque cuando uno trabaja con la fórmula compleja, la dispensación de las dietas es rápida. No hay que gastar tiempo con el envase, con equipos, con buscar acá y allá. El preparo, no hay que preocuparse con higienización del local, ni con gastos con materiales como guantes, aunque sean baratas, pero todo el proceso es más dispendioso y la conexión al paciente es mucho más sencilla. Porque todo el sistema está cerrado, el nivel de contaminación mucho menor. Y sin embargo, indirecto, porque este tiempo que se ahorra puede ser dedicado a los otros enfermos. Y en nuestros países nos faltan personal de enfermería. Y esto, ninguno de los estudios que yo conozca ha mensurado este aspecto. Así es que hay que pensar en todo. Y costo, efectividad y calidad son dos temas que tienen que ser
considerados. Termino agradeciendo la atención de ustedes, el privilegio de estar con ustedes en esta noche y dejo acá mis contactos para si acaso quieran contactarme después o conocer un poquito más de mi trayectoria profesional y personal. Aquí están mis contactos en las medias sociales. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Correia. La verdad es que le felicito muchísimo por la exposición. Ha dado datos bastante valiosos que nos van a ayudar a mejorar la práctica clínica en términos de nutrición. Este momento dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Como les había mencionado al inicio del evento, tenemos activo el chat para ir poniendo las preguntas que puedan surgir y pues la doctora las irá respondiendo. Tenemos dos preguntas. La primera, doctora, Sí. ¿Cuáles cree usted que son los más grandes desafíos en nutrición enteral en la práctica clínica? Probar a aquellos que no creen que es tan importante, que no es la causa de las complicaciones que los pacientes tienen, principalmente la diarrea. Cuando uno cuelga nutrición enteral en un paciente y el paciente tiene diarrea, siempre la pobrecita es la culpada. La mayor parte de las veces no tiene nada que ver. Entonces, eso para mí es el mayor desafío, es que la gente crea que la nutrición enteral no es la culpada. Puede participar del proceso, sin embargo, pero no es la culpada. Hay un montón de factor de riesgo que conlleva al paciente a tener complicaciones. Ok, gracias, doctora. Veamos la siguiente. ¿Cuál sería el impacto económico de los sistemas cerrados versus los sistemas abiertos en nutrición enteral? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sin embargo, va a depender mucho de cada país. ¿Por qué? Porque la manera como estas fórmulas son negociadas en cada país es distinta. ¿Ok? Yo les puedo decir que acá en Brasil, eh, incluso en hospitales públicos, hoy solo se usan dietas cerradas. ¿Por qué? Porque el gobierno evaluó, y no está publicado porque estos fueron estudios hechos por ellos, pero evaluó el tiempo de preparo, de enfermería, el riesgo de contaminación y los costos, como había un incremento muy grande de uso de estas dietas, ya eran más baratas que las de sistema abierto e incluso licuadas. O sea, en nuestros hospitales de Brasil, de mi conocimiento, y fíjense que yo viajo mucho, la mayor parte de los hospitales están usando las formas cerradas porque el costo cayó mucho y todo lo que presenté justifica su indicación y su prescripción. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta. Denme un segundo que se me escapó. Dice, ¿qué tipo de preparación es la más conveniente para pacientes con pseudoobstrucción intestinal por carcinomatosis peritoneal? Bueno, pseudoobstrucción intestinal por carcinomatosis peritoneal, la mayor parte de estos pacientes no toleran nutrición enteral. Se toleran bajo flujo, muy bajo flujo, y ahí no es un problema de absorción ni tampoco de digestión, es un problema de obstrucción, un problema mecánico. Entonces, el tipo de fórmula no impacta en la aceptación. Hay que evaluar la tolerancia al volumen más que cualquier otra cosa. O sea, en resumen, una forma polimérica puede ser usado, se la tolera, pero tiene que ver con el nivel de obstrucción o semi-obstrucción. Obstrucción incluso es una contraindicación, obstrucción total es una contraindicación, obstrucción, semi-obstrucción es una contraindicación relativa a evaluar paciente por paciente. Ok, tenemos otra pregunta.
¿Cuál ha sido su experiencia al usar estas fórmulas en pacientes oncológicos con mucositis severa? Me imagino que se refiere a las fórmulas del sistema cerrado. Bueno, por todas las ventajas que yo presenté, nosotros solamente usamos sistemas cerrados. La mucositis no es una contraindicación a la nutrición enteral. Sin embargo, algunos de los pacientes requieren fórmulas oligoméricas, que en nuestro país también las tenemos en sistema cerrado. Entonces, como yo dije, somos afortunados porque tenemos en nuestro mercado de nutrición enteral una gran variedad disponible. Entonces, si uno me pregunta qué formas yo uso, yo solo uso, y hace años, no me acuerdo cuándo fue la última vez que usamos sistema abierto. Gracias, doctora. Y, Tenemos otra. y como ustedes, discúlpeme, y como yo decía, y ustedes saben, yo trabajo en hospital público y privado. Público porque es el universitario. No tenemos plata, pero si uno va a mi hospital público, solo va a ver las formas colgadas, sistema cerrado. Gracias, doctora. Tenemos otra. ¿Cuál es la recomendación de nutrición enteral temprana según el porcentaje de nutrición primaria o secundaria? Yo no sé si entendí bien la pregunta, pero la nutrición enteral temprana en pacientes quirúrgicos no tiene que ver con el estado nutricional, tiene que ver con el rol que se busca en utilizar nutrición enteral precoz, que es estimular la motilidad, disminuir la estasis gastrointestinal que facilita la translocación bacteriana, aunque sea apenas por estímulo trófico y que mantengamos la nutrición parenteral para de hecho nutrir al paciente. Entonces, la nutrición enteral temprana tiene que ver con el principio del cuidado metabólico y funcional del paciente. Gracias. Tenemos algunas otras preguntas. Creo que en honor al tiempo vamos con dos más. ¿Cuáles son sus recomendaciones de nutrición enteral para pacientes críticos de COVID-19, con COVID-19? Los pacientes con COVID-19 son pacientes críticos como cualquier otro paciente crítico, que es una multitud de pacientes. Son pacientes de trauma, son pacientes con complicaciones quirúrgicas, cual sea la complicación. Pero sin embargo son pacientes muy graves desde el punto de vista de inflamación. Y muchos de ellos, cuando en ventilación mecánica, obviamente necesitan de terapia nutricional y presentan, por nuestra experiencia, una gran intolerancia por el volumen de resucitación, por la cantidad de medicamentos que se usan, y muchos de ellos requieren la nutrición parenteral complementaria. La nutrición enteral no es suficiente. El tipo de fórmula que nosotros usamos, hiperproteica, a no ser que el fallo renal sea muy grave. Pero si no hay fallo renal grave, fórmula hiperproteica. Al igual que para todos los pacientes críticos, siempre fórmula hiperproteica. Y además fórmula concentrada. ¿Por qué? Porque hay una gran dificultad de manejar estos pacientes por la cantidad de medicamentos y infusiones que se hace. Entonces el volumen también es un problema, y por eso las fórmulas concentradas, por ejemplo, 2 calorías por ml, son la gran ventaja, sin embargo. Perfecto. Y la última, doctora, en promedio, ¿qué tiempo se necesitan con los sistemas cerrados versus abiertos para alcanzar las metas nutricionales? Me imagino que trata sobre los tiempos de infusión de la fórmula. El principio es igual. El principio es igual, es decir, cuando yo empiezo la nutrición enteral en un paciente, voy a empezar con 50, 60, 70, va a depender del paciente. Si es un desnutrido grave, nosotros empezamos con 50% de las necesidades diarias. Entonces, no tiene que ver con el sistema, esa es una decisión que no pasa por el tipo de sistema que tenemos. Es una decisión por el tipo de paciente y por la circunstancia clínica que el paciente tiene. Y es por eso que en nuestro país, por ejemplo, las formas cerradas tenemos con volúmenes de 500 y volúmenes de 1000, porque sin embargo, si yo arranco con un volumen por ml más bajo
y uso una fórmula de 1000, voy a perder una gran cantidad. Y es por eso que el raciocinio de la necesidad individual de cada paciente me ayudan a no perder volumen de formas cerradas. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Si es que quedaron más dudas o inquietudes, les puedo pedir de favor que las sigan escribiendo en el chat de Zoom, que yo después las haré llegar a la doctora Correia, que estoy segura que ella encantada nos va a ayudar a responderlas. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Ha sido un placer poder compartir esta noche con usted. Le agradezco mucho por su intervención. Gracias a ustedes y muchísimas gracias por la invitación y espero que la próxima vez presencial en Ecuador para que yo pueda comer ceviche ecuatoriano. Encantada, le tomo la palabra y aquí le esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Bueno, continuando con nuestro evento, la verdad es que tengo mucho gusto de presentarles oficialmente nuestro sistema cerrado de nutrición enteral ICIBAG. Estoy más que segura que este producto va a marcar un hito en el manejo de la nutrición enteral intrahospitalaria. Les dejo con un video para que se enteren un poco más de lo que se trata ICIBAG.
Como se pudieron dar cuenta, el video habla por sí solo y les vuelvo a repetir, estoy muy orgullosa del producto que les estoy presentando la noche de hoy. Sin embargo, quiero recalcar en algunos puntos que creo que pudieron haber quedado algunas dudas. De todas maneras, el chat de Zoom está abierto para las preguntas que puedan ir surgiendo. Bueno, antes de comenzar, quiero que vean que tengo aquí en el set la Easy Bag, junto con su set de infusión y nuestra bomba de nutrición enteral Amica, que es así como se ve y como se vería en sus instituciones siendo administrada a los pacientes. Entonces, podemos ir avanzando. Como ustedes saben, el nuevo sistema cerrado de nutrición enteral se llama EasyBag. Fresenius Kabi es especialista en la alimentación enteral y llevamos más de 20 años con experiencia y calidad comprobadas en alimentación por sonda. Antes de entrar directamente a las características del producto, sí quiero que revisemos un poco de lo que la doctora nos había hablado en su charla. Hay algunas recomendaciones sobre las prácticas de nutrición enteral y una de estas son las recomendaciones de Aspen. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice Aspen respecto a la nutrición enteral? Es que tiene que ser en un sistema cerrado de alimentación. Debe ser una alimentación por sonda estéril, lista para usar, fácil y rápida de identificar, fácil de manejar y el uso y manejo higiénico. Para esto, las alternativas de alimentación por sonda que tenemos en Fresenius Kabi están disponibles en un único empaque llamado EasyBag. Esta alternativa ayuda a alcanzar los más altos requerimientos para la alimentación por sonda desde el principio hasta el final de la administración. ¿Cuáles son las características de EasyBag? EasyBag tiene un material de varias capas, lo que evita que el oxígeno entre en contacto con el contenido del producto, previene el riesgo de contaminación externa, es una bolsa sólida y resistente, que lo hace fácil de manejar desde la entrega o almacenamiento del producto hasta el final de la administración del mismo. Es plana, ligera e irrompible. ¿Qué me refiero con esto? Es que es fácil de transportar. Por ejemplo, si hay un paciente que está recibiendo su terapia nutricional y tiene que movilizarse, hacer algún examen, no es necesario desconectar la alimentación, sino que se lo puede transportar fácilmente con la EasyBag. El material que está compuesto al EasyBag es irrompible y evita lesiones o evita que la bolsa se caiga. Es decir, si es que por haber razones se me cae al piso, la bolsa no se va a reventar y por ende no hay desperdicio de producto. Es látex free, reduce el riesgo de alergias, aumenta la seguridad del paciente. No tiene PVC, lo que hace que sea un material ecológico y reciclable. Como ustedes pueden ver, todas las partes del EasyBag son reciclables, entonces eso lo hace que sea un material amigable con el medio ambiente, y la EasyBag vacía es totalmente plana. Aquí ustedes pueden ver una fotografía en donde la EasyBag vacía está enrollada, enroscada, lo que hace que el volumen de residuos sea mínimo y obviamente pues somos respetuosos con el medio ambiente. Hablando ya de los sistemas cerrados o del sistema cerrado como tal. El sistema cerrado nos ayuda a no tener riesgos de contaminación externa, no entra el aire y por tanto no entra oxígeno en la EasyBag durante la aplicación o la administración del producto. Tiene una membrana resellable dentro del puerto y alcanza un máximo nivel higiene en su manipulación y administración. La EasyBag tiene una tapa en su puerto que es a prueba de manipulaciones. ¿Eso qué hace? Que garantiza que la EasyBag no se haya abierto antes. Esta tapa de puerto es en forma de alas, lo que permite que sea un manejo más fácil y sin contacto con el puerto directamente. Cuando se quita la tapa, la EasyBag sigue cerrada. La única forma de abrir o de accionar la EasyBag es conectando su set de infusión. Si es que el set no se conecta, la EasyBag sigue cerrada. En el puerto reforzado que tiene la EasyBag, permite un fácil manejo, un agarre seguro, admite una conexión fácil y estrecha con el set de infusión, lo que reduce riesgos de infusiones incorrectas. La EasyBag se puede conectar y desconectar en cualquier momento y en cualquier posición. ¿A qué me refiero con esto? Si se desconecta la bolsa cuando está colgada, si es que está acostada o si es que está parada, se puede desconectar sin problemas, sin riesgo de que el producto se derrame o haya fuga de producto. Son los únicos productos en el mercado que tienen membranas resellables. La EasyBag se puede
dejar colgada y desconectada gracias a este puerto. Y vuelvo a recalcar, a pesar de que esté colgada, no hay derrame de producto. La Easy Bag está cerrada y protegida siempre del oxígeno y de la contaminación. Quería pasar brevemente sobre las características del envase. Como ustedes pueden ver ahí, es la EasyBag Fresubin 2 kilocalorías HP y vamos a ir analizando elemento por elemento para que se den cuenta que es fácil de identificar el producto y obviamente reduce el riesgo de confusión en el momento de administrar la nutrición enteral a los pacientes. Vamos a ver primero por qué decimos que es fácil de identificar. Como ustedes pueden ver, en la parte superior del EasyBag y en la parte inferior hacia un costado está el nombre del producto donde se lee claramente Fresubin. Y por otro lado está la cantidad de kilocalorías que aporta este producto. Eso quiere decir que en este caso es una densidad energética de 2 kilocalorías por ml. Ahora, si hablamos de identificar las características nutricionales del producto, podemos ver los siguientes iconos o los siguientes elementos dentro del empaque. El círculo que ustedes ven en la mitad del EasyBag es el plato distributivo de nutrientes que nos permite verificar el contenido nutricional por bolsa que tiene cada uno de los productos, llámese cantidad de carbohidratos, proteínas o grasas. También, si ustedes pueden ver dentro del círculo, hay un color azul de fondo. Eso indica que es un color, este azul de fondo ayuda a identificar el contenido alto en proteínas, al igual que en la parte superior debajo del nombre pueden identificar ese mismo color azul oscuro de fondo. Y por otro lado, en el círculo que ven vacío, que está en blanco, nos ayuda a resaltar características nutricionales adicionales que tiene la fórmula, por ejemplo, contenido de fibra. En este caso, Fresubin 2 kilocalorías HP es libre de fibra, por eso no tiene ningún número o no tiene la cantidad de fibra que contiene. Y por último, nuestra tapa, nuestro sistema resellable o nuestra membrana permeable. ¿Qué es lo que dice ahí? Es que tenemos una tapa segura en forma de mariposa o en forma de ala que evita la manipulación el momento de tapar o destapar la EasyBag. Tiene una membrana estéril, es resellable que evita el derrame del producto en cualquier posición y permite una conexión y desconexión del set seguros. Pues ahora que hemos conocido todas las características del EasyBag como tal, quiero presentarles el portafolio que tenemos disponible como lanzamiento aquí en el Ecuador. Vamos a tener dos fórmulas, Fresubin 2 kilocalorías HP y Deben 1.5 kilocalorías HP. Este es nuestro portafolio de lanzamiento. Eso no quiere decir que en un futuro cercano nosotros podamos ir renovando y mejorando y ampliando el rango de productos de nuestro portafolio. Pero más allá del producto que tengamos, quiero mencionar 4 características que las EasyBag tienen por ser EasyBag. Tenemos distintas opciones de densidad calórica que va entre 1.5 y 2 kilocalorías por ml que se ajustan a las necesidades de los pacientes. La cantidad y calidad de proteínas son las adecuadas para aquellos pacientes que están en riesgo o con desnutrición o en pérdida de masa muscular. Proporciona un perfil de aminoácidos esenciales, lo que convierte a las EasyBag en un perfil proteico muy bien tolerado y muy bien aceptado por el paciente. Con respecto al perfil lipídico, contiene DHA y EPA que vienen del aceite de pescado. Como ustedes saben, son grasas saludables que ayudan a la recuperación del paciente y todas las EasyBag están adicionadas con vitamina D para evitar la desmineralización ósea y la pérdida de masa muscular. Ahora sí, podemos pasar brevemente a las características de mis dos productos. Es Fresubin 2 kilocalorías HP, es alto en energía y alto proteína en bajo volumen. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso de este producto? Es para pacientes en postoperatorio con altas necesidades de proteína y energía, pacientes con enfermedades agudas que requieren restricción de volumen, paciente con enfermedades catabólicas o aquellos pacientes que están atravesando rehabilitación neurológica. Las características principales de Fresubin 2 kilocalorías HP es que es una fórmula hipercalórica, 2 kilocalorías por ml, hiperproteica, 10 gramos de proteína cada 100 ml, alto en MUFAS, contiene triglicéridos de cadena media, es bajo en sodio y se podría decir que un paciente adquiere o recibe su total de requerimientos en un volumen de 750 ml. Sin embargo, pacientes que utilizan Fresubin 2 kilocalorías son aquellos que necesitan un promedio de 2.000 kilocalorías al día. Como saben, viene en empaque EasyBag de 500 ml
como les había mencionado hace un ratito, la recomendación en volumen son 1000 ml, eso quiere decir son 2 bolsas de EasyVac, tiene 15 minerales y 14 nutrientes, 2 microgramos de vitamina D cada 100 ml y su osmolaridad es de 395 miliosmoles. ¿Eso qué quiere decir? Que es una fórmula muy bien tolerada por una osmolaridad baja. Solo para resumir, Fresubin 2 kilocalorías HP tiene en una bolsa de 500 ml 1000 kilocalorías, 50 gramos de proteína, 87.5 gramos de carbohidrato y 50 gramos de lípidos. Ahora, con Diven 1.5 es un óptimo control glicémico en un bajo volumen. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso para Diven 1.5 kilocalorías HP? Nos sirve para pacientes con alteración a la tolerancia de la glucosa, hiperglucemia inducida por estrés y diabetes mellitus. ¿Cuáles son sus principales características? Es que tiene un perfil de carbohidratos modificado justamente para evitar los picos de glucemia. Hipercalórica, porque tiene 1.5 kilocalorías por ml. Hiperproteica, tiene 7.5 gramos cada 100 ml. Tiene fibra soluble, es una fórmula con fibra soluble, alto contenido en cromo, que nos ayuda también a regular la glucosa, bajo contenido en sodio, que también nos ayuda para pacientes que por algún motivo tienen restringido, son hipertensos y tienen restringido el consumo de sodio, alto en mufas y tiene un bajo índice glicémico. Este EasyVac también viene en presentación de 500 ml. Se recomienda para un paciente 1000 ml, esto quiere decir más o menos 1500 kilocalorías al día. Tiene 15 minerales, 14 vitaminas, también aporte de 2 microgramos cada 100 ml de vitamina D y una osmolaridad de 450 miliosmoles. La mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de utilizar Diven en botella y han podido observar excelentes resultados con Diven. Les aseguro que con Diven 1.5 kilocalorías de HP y EasyVac los resultados van a ser iguales o mejores. No sé si es que tienen alguna pregunta respecto a esto. Me gustaría dar paso a mi compañera Jenny Jiménez. Ella es coordinadora nacional de Medical Devices y nos va a enseñar a utilizar esta maravilla que tengo al lado, tanto con el set de bombas, con administración por bombas o administración por gravedad. Entonces le doy el paso a Jenny que me asome por aquí. Buenas noches. ¿Cuál paso? Ok. Buenas noches, gracias Ángeles. Para continuar, pues, muchas gracias por todos ustedes estar aquí presentes y por ser parte de nuestro lanzamiento. Realmente es un sistema cerrado completo y pues de eso vamos a hablar. Muy bien, EasyVac, la mejor solución en nutrición enteral de circuito cerrado. Fresenius Kabi es una empresa alemana que siempre está innovando, siempre está investigando y es así como ha diseñado varios equipos médicos que están adaptados a cada una de las terapias, según lo recomiendan las distintas organizaciones europeas y alemanas. Y es así donde nosotros, pues aquí intervenimos con nuestro equipo Amica. La bomba Amica, ¿qué beneficios tiene al poder infundir administración nutricional enteral a través de una bomba? Asegurar una velocidad constante, da toda la información deseada, es decir, el volumen, la velocidad, el tiempo que resta de administración, mejora mucho la tolerancia al inicio de la nutrición enteral, pues se puede ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a la necesidad fisiológica y adaptativa del paciente. ¿Qué beneficios tengo al administrar una nutrición enteral por bomba? Primero, minimizar el riesgo de aspiración, evitar que se acumulen cantidades importantes en el estómago, ya que se condiciona un vaciamiento gástrico estable, es decir, con una presión positiva que la da la bomba. En caso de oclusión, la bomba obviamente va a sonar y podemos ahí revisar en qué parte está la oclusión, ahorra tiempos de personal sanitario y obviamente reduce los problemas de obstrucción. Ahora, ¿qué es nuestra mica? Nuestra mica es una nueva generación de bombas volumétricas y sets dedicados a la nutrición enteral e hidratación, solo para uso enteral. ¿Cuál es el propósito de utilizar este tipo de sistemas cerrados, tanto de bombas como de sets? Porque nos permite infundir nutrición a pacientes que dispongan de sondas orogástricas, nasogástricas, botones, etcétera. Entonces, esta es nuestra bomba. Es una bomba totalmente pequeña, como ustedes lo observaron. Es una bomba que prácticamente tiene el tamaño de la palma de nuestra mano y que es muy fácil de manejar.
Amica es una bomba diseñada para mayor seguridad, es una bomba muy intuitiva y también muy confortable para la deambulación de nuestros pacientes. Amica es una bomba volumétrica con una tecnología de bombeo peristáltico lineal que infunde fluidos en el modo continuo. Es una bomba ambulatoria, es decir, pacientes que estén tanto a nivel hospitalario como domiciliario pueden tranquilamente deambular porque la bomba es muy ligera y también se puede incluso andar a cargar en una mochila. ¿Qué especificaciones tiene la bomba? Pues tiene varios modos de velocidad y de programación a través de volumen, una velocidad de hasta 600 ml hora, el volumen se puede infundir hasta 5000 ml. La batería pues prácticamente nos dura todo el día, 24 horas, y en la noche cuando el paciente descansa se puede conectar para que cargue por 6 horas más. Detecta obviamente el volumen por finalizar, la descarga de la batería y alarmas como obstrucciones. Los sets de Amica, en cambio, son tubuladuras de PVC grado médico, totalmente siliconizadas. Esto nos ayuda mucho porque el calibre es mucho mayor en relación a los sets de infusión intravenoso. Y obviamente eso se adapta a la nutrición, porque la nutrición no siempre va a ser líquida, sino también vamos a tener nutriciones viscosas que de pronto requieran este tipo de tubuladuras. Libre de látex, obviamente de DEFT, sistemas antirreflujo y también tiene un sistema especial de ENFIT, ENLOC y ENFIT que ya lo vamos a indicar. La bomba en sí también tiene un sistema que detecta la presión a la cual tiene que ir infundiéndose, es decir, si la nutrición es muy viscosa o fluida, la bomba se va adaptando al tipo de alimentación que dispongamos. También tiene un sistema de bloqueo de tal forma de que si el paciente involuntariamente toca la bomba, no va a haber ningún tipo de cambio en infusión. Ahora bien, los sets de EasyBag disponen de una llave de acceso para medicación, es decir, viene con una llave de 3 vías incluido. Y esto pues tiene mucho que ver con la parte de Enlock, Enfit y Plus, que son sistemas que actualmente ya se manejan en Europa y que más adelante les voy a indicar de qué se trata. El sistema CLAM, obviamente, que nos permite, que nos evita un antiflujo libre, porque la bomba, en el momento en el que yo le retiro el set, la bomba le autoclampea. Eso es súper importante. La pantalla es muy asequible, muy fácil, muy sencilla, tiene pictogramas donde nos indica si es que hay oclusiones, si hay bajas de batería, si está bien colocado el set. Y de igual manera tiene alarmas visuales y audibles por las cuales podemos saber qué es lo que está pasando con nuestra bomba. El ruido es mínimo, la purgada es automática. Es una bomba muy compacta y obviamente el diseño nos permite también que haya una mejor limpieza de dicho dispositivo. ¿Qué también tenemos? Pues podemos modificar los modos de contraste de brillo si es que de pronto es para la noche. También podemos modificar los niveles de sonido, la parte de las alarmas y el soporte se puede adaptar tanto a portazueros verticales u horizontales dependiendo de qué es lo que requiere el paciente. Como bien lo decía Ángeles, Aspen y ESPEN son organizaciones que se dedican mucho a controlar la parte de las infusiones, en este caso nutricionales, y pues si hablamos ya de la Aspen, una de las sugerencias es que tengamos bombas exclusivas para cada una de las terapias y es ahí donde aparece nuestra bomba Mica. Como les decía anteriormente, una bomba totalmente diseñada con presiones específicas para nutrición y con alarmas y calibraciones específicas para este tipo de infusiones. En la parte derecha de la diapositiva ustedes van a ver es nuestro equipo con bolsa que está diseñado para, de pronto, si necesitamos utilizarlo para nutriciones en polvo, en líquido o de pronto artesanales, porque va a haber algún tipo de clientes que de pronto lo requieran. Pero la innovación de ahora es nuestra EasyBag, que prácticamente es una nutrición con sistemas cerrados totalmente estériles. La idea es no manipular, disminuir costos de la institución, tanto en la preparación como en la parte de la eliminación y obviamente lo que es más importante, disminución tiempos de enfermería. El set de Amica, este es, como ustedes ven, en la parte superior tenemos nuestro M+, que es un dispositivo que nos permite en forma de cruz adaptarlo a la bomba, a la funda. Este dispositivo es exclusivo del sistema EasyBag, es decir, no podemos colocar ningún otro tipo de punzón de cualquier tipo de equipo de venoclisis porque no va a calzar. Tiene que ser exclusivamente este porque, vuelvo y repito, es en forma de cruz.
También tenemos obviamente la cámara cuentagotas, la abrazadera que cuando vamos a purgarle tiene que estar cerrada, se le coloca en la bomba y luego la bomba le autopurga. Luego tenemos la llave de 3 vías incorporada y al final el adaptador para la sonda. Esta es otra versión de pronto para aquellos clientes que soliciten no utilizar una bomba, sino también una infusión a caída libre con una regulación por roller. También tenemos la disposición, tenemos esta opción. Y nuevamente, los sets de Amica son productos biocompatibles que evitan solubilidad del compuesto y acumulación por encima de los niveles tóxicos, gran estabilidad química que implica un riesgo mínimo en la metabolización de los seres humanos, alta flexibilidad y funcionalidad de su set siliconizado, obviamente aprobado por todos los organismos, tanto europeos como americanos, y nuevamente son amigables a medio ambiente. ¿Ok? Ahora, importante también tener en cuenta. Nosotros como Fresenius Kabi es una empresa que vela el cuidado de la salud del paciente y este no solamente tiene que ver a nivel domiciliario, sino que también lo adaptamos a la parte domiciliaria. Es decir, si el paciente ya no necesita estar en un hospital porque de pronto superó su fase patológica y necesita tener una alimentación un poquito más prolongada a nivel de su domicilio, nosotros también proporcionamos personas que se encargan de ello. Es decir, les proveemos de la bomba, de la nutrición y de los sets. Es decir, Fresenius Kabi siempre está en continuo cuidado de la salud del paciente y obviamente del personal de enfermería también. Ahora, por favor, necesito que me abran la... Y ya para finalizar, este es nuestro circuito, esto es nuestra nutrición enteral. Importante que informarles algo. En Europa nosotros tenemos la particularidad de tener todo lo que son equipos de infusión de nutrición enteral con un dispositivo especial. Todos los dispositivos son de color lila, como ustedes pueden aquí apreciar. Tenemos el dispositivo de acá arriba que se llama En Plus, que es justamente en cruz, que es el que yo les decía que es exclusivo de la bolsa, porque calza exclusivamente para acá, valga la redundancia. En la parte de la sonda es un dispositivo en forma de ENFID que se llama, es decir, la sonda viene con una apreciación y con una entrada de ENFID y el ENFID que también viene con el set calza, ¿ok? Y en la parte de la llave de 3 vías, como ustedes ven acá, también el dispositivo es ENFID. Tenemos jeringas ENFID y aquí se calza, ¿ok? Esto es lo que ya tenemos, esta es la cultura nueva de colocar tanto nutriciones con sets especializados para ello. Sin embargo, Fresenius Kabi está consciente de que en Latinoamérica todavía estamos creando esa cultura y nos ha permitido tener dentro de los dispositivos adaptadores para nuestra realidad. Es así que para la llave de 3 vías, nosotros tenemos un adaptador que nos permite utilizar una jeringa Luer Lock, ¿verdad? Esta es una jeringa Luer Lock, ¿ok? Y para el lado de la sonda, como todavía aquí tenemos sondas que no vienen con este sistema ENFID, tenemos un adaptador a nivel cónico que se coloca en la sonda que tenemos actualmente acá en Ecuador. Entonces, ustedes pueden tener las dos opciones, sin embargo, el futuro de todo esto es tener ENFID y es algo que también Fresenius Kabi lo va a traer. Así que este es el set que tenemos, como ustedes pueden apreciar. El set es totalmente siliconizado, el calibre es muy amplio para una muy buena infusión y lo más lindo es que como ustedes ven, como les decía, miren, la bomba es prácticamente del tamaño de mi mano. Es muy ligera y se puede trasladar a todas partes. Eso es todo. Sí. Muchísimas gracias, Jenny, por tan clara explicación. Con esto damos finalizado a nuestro evento de lanzamiento de EasyBag. Estamos seguras que, como lo mencioné al inicio, este producto va a marcar un hito en la nutrición enteral hospitalaria y espero, la verdad es que ustedes lo hayan encontrado bastante útil. Está de más decirles que cuentan con Fresenius Kabi para lo que necesiten. Están los equipos de visita médica a su disposición. Si quieren más información, lo pueden pedir directamente a ellos, a todo nuestro equipo que está altamente capacitado. De todas maneras, si es que ustedes entraron a la plataforma virtual,
al inicio en el lobby están las fichas técnicas de tanto Fresubin 2 kilocalorías HP y Civac como de Diven 1.5 kilocalorías HP y Civac. Les agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias. Gracias.